Las afirmaciones del Dr. Rivera del año 1985 fueron verificadas en el año 2000. Fecha de publicación: mayo/junio 2000. En el año 1985, el ex jesuita Alberto Rivera predijo que el Vaticano eventualmente pediría perdón por su parte en el Holocausto, la Inquisición, y la matanza de los judíos y musulmanes durante las cruzadas. Su predicción fue basada en reuniones secretas que él asistió cuando se estaba entrenando como jesuita. Léalo en línea este mes pasado. Su predicción se cumplió mientras que el Papa Juan Pablo II públicamente pidió perdón por los pecados de los católicos romanos a través de las edades. El Papa y varios otros líderes del Vaticano realizaron un día de misa de perdón en la Basílica de San Pedro. A los judíos, dijo, estamos muy tristes por la conducta de los que en la historia han causado que sus hijos sufriera, y pidiendo su perdón nosotros deseamos comprometernos a la fraternidad genuina. En referencia a la Inquisición, el cardenal Ratzinger confesó, aún los hombres de la Iglesia, en el nombre de la fe y la moral, a veces han usado métodos que no convienen al Evangelio. El Papa respondió, tenga misericordia en sus hijos pecaminosos. Algunos líderes judíos no quedaron impresionados. El rabino jefe de Israel, Meir Lau, dijo que estuvo frustrado profundamente porque el Papa no mencionó el Holocausto por nombre. Líderes de varias organizaciones han estado presionando al Vaticano que abriera sus archivos de la Segunda Guerra Mundial a los investigadores. Ellos afirman que, en lo mejor, líderes vaticanos y el Papa Pío XII se quedaron callados mientras que el genocidio de Hitler contra los judíos y otros sucedía. Claro, muy pocos quieren presentar toda la verdad, que los líderes católicos romanos, incluyendo el Papa, tuvieron una parte vital en la victoria de Hitler en ascender al poder y que Hitler solo estaba realizando la persecución contra los judíos que el Vaticano estaba fomentando por siglos. Otra razón para abrir los archivos es para determinar qué sucedió con los cientos de millones de dólares en oro que los nazis robaron de judíos y otras naciones conquistadas. Mucho de este oro se ha encontrado en bancos suizos, quienes han devuelto un poco de dinero a supervivientes del Holocausto. El jefe de la orden jesuita, cardenal Agustín Bea, le dijo al Dr. Rivera que un tren especial con banderas vaticanas tuvo permiso de pasar las líneas militares de los aliados. Les dijeron a los estadounidenses que era un tren de misericordia llevando abastecimientos médicos. En realidad, el tren llevaba oro nazi que fue depositado en cuentas bancarias del Vaticano en bancos suizos. En julio 1997, una película documental descubrió un documento del gobierno estadounidense que dice que los pronazis croatas enviaron monedas de oro con un valor de 250 millones de francos suizos al Vaticano. Este dinero luego fue usado para financiar la fuga de los líderes nazis a santuario en España y Argentina. El Vaticano niega estas acusaciones, pero aún se niega acceso a sus archivos. En enero de este año, 2000, sobrevivientes judíos y ucranios de los campos de concentración comenzaron un pleito en San Francisco, California contra el Banco Vaticano. La queja insta al Banco Vaticano, a la Orden Franciscana, y a otros bancos europeos que den cuenta del oro del Stasi nazi y restitución para las víctimas y sus familias. La institución católica romana repetidamente ha negado que el Dr. Rivera era un sacerdote, y también que él sabía de reuniones secretas vaticanas. Sin embargo, parece imposible que él solo adivinó con suerte cuando dijo estas cosas hace 15 años. Vea la historieta Los Cruzados, 4 jinetes, volumen 16, página 27. Vea la historia secreta de los jesuitas, por Edmund Paris, disponible de Chic Publications. Vea la historieta Los Cruzados Los Padrinos, volumen 14, página 24. Alberto Rivera murió. Fecha de publicación: julio/agosto 1997. Queridos en Cristo. Un amigo muy querido murió el 20 de junio, 1997. Dr. Alberto Rivera fue a morar con el Señor. Hace 18 años, por la providencia de Dios, el Señor juntó a un hombre con un mensaje muy importante con un hombre con la capacidad de propagarlo. Yo agradezco a Dios por permitirme trabajar con Alberto y crear las 6 historietas de la serie Alberto. Los 2 propósitos de Dios fueron: exponer el catolicismo romano al mundo y parar su plan. Llevar el Evangelio a 1 billón de católicos romanos que están atrapados en un sistema religioso sin salvación. Gracias a Dios, creyentes de la Biblia de todo el mundo empezaron a distribuir estas historietas para evangelizar a los católicos romanos. Multitudes han sido salvas y las historietas de Alberto todavía están tocando almas alrededor del mundo. Nadie podría saber la guerra que Alberto y yo pasamos cuando trabajamos exponer a Roma en aquel día cuando casi nadie contradecía este sistema pagano religioso. Alberto ha sido atacado y criticado frecuentemente, pero hay un hecho que nadie puede negar.
Para 18 años después de imprimir la primera historieta de Alberto, este hombre vivía por fe, viajaba el mundo, y predicaba con fidelidad el evangelio y ganaba almas preciosas de católicos perdidos y otros en cada lugar donde andaba. Aunque estoy triste que ya no está con nosotros, estoy emocionado de que, por medio de su testimonio en estas historietas, su mensaje seguirá siendo predicado, y continuará ganando almas hasta que Jesús vuelva. La querida esposa de Alberto, Nuri, y su hijo, Alberto, han sufrido una pérdida profunda y estoy seguro que apreciarían sus oraciones en este tiempo difícil. No solo perdieron un esposo y padre, pero en los últimos 6 meses de su vida, Alberto estuvo tan enfermo que no pudo viajar ni predicar, y esta fue su única fuente de ingresos. Ahora, ellos enfrentan gastos extremos del hospital y funeral. Si el Señor pone en su corazón escribirles una carta de ánimo, por favor, hágalo. Su dirección es P.O. Box 39, 11, 37, Deltona, FL 32739, 1137. Su hermano en Cristo. Jack T. Chick. Alberto Rivera murió. Fecha de publicación. Noviembre/diciembre 1997. Muchas personas se han preguntado, ya que Alberto Rivera se murió, ¿continuará Chick Publications publicando su historia en la serie de Alberto, las historietas, en los libros, y en los folletos? De ninguna manera pararemos, dice Jack Chick. Amamos a los preciosos católicos romanos demasiado para abandonarlos y permitir que sus almas sean devoradas por la madre de las rameras. Agradezco a Dios por el día que Alberto entró a nuestra vida. Cambió el rumbo de la historia cuando nosotros publicamos las historietas de Alberto. Alberto me dijo que Roma usaría el movimiento carismático para seducir a los protestantes para que lleguen otra vez bajo el control del Papa. Nosotros somos parte de la última defensa contra el sistema ecuménico que nos está confrontando. Los jesuitas nunca se rendirán y nosotros tampoco. Pero ellos están trabajando duro. Observe cómo se están infiltrando en la televisión cristiana, publicaciones cristianas, y movimientos como los guardadores de las promesas, Promise Keepers. La muerte de Alberto no cambia el hecho de que todavía hay más de 50 millones de preciosas personas solo en los EUA que son engañados por el falso evangelio del catolicismo romano y están en camino a una eternidad en el infierno. En todo el mundo hay 1 billón de personas mirando al Papa, a su Virgen Diosa María, y a su Dios Galleta para la salvación. ¿Es abolida la Gran Comisión porque un soldado ha caído? Cuando yo le pagué a Alberto para usar su historia, solo fue un método que Dios quiso usar para exponer a la ramera de Apocalipsis 17 y 18. Nosotros obstaculizaremos y entorpeceremos al anticristo hasta que el Señor venga. La historia de Alberto no es literatura de odio. Es un mensaje de vida y amor para las multitudes de católicos romanos que han llegado a Cristo. Semana tras semana, testimonios llegan a Chick Publications de preciosos ex católicos. Ellos están regocijándose de que han aprendido la verdad sobre su peligro espiritual en las historietas de Alberto. Están aprendiendo la verdad y les está librando de la superstición, el ritual, la simonía, y esclavitud del sacerdocio. Aquí hay un ejemplo de una carta típica que recibimos en Chick Publications. Yo crecí en la iglesia católica y siempre asistía a escuelas católicas entre mi juventud en la ciudad de Nueva York. Sacerdotes y monjas me enseñaron que para agradecer a Dios e ir al cielo, tengo que confesar mis pecados a los sacerdotes, asistir a la misa todos los domingos, recibir la Santa Comunión, recibir todos los sacramentos, orar el rosario, orar delante de las estatuas de la Virgen María y los santos, obedecer a todas las reglas del Papa y el Vaticano, y hacer buenas obras. Pues, yo hice todas aquellas cosas y lo único que me gané fue una esperanza de irme al purgatorio y pagar por algunos pecados no confesados y después tener una posibilidad de irme al cielo. En la primavera de 1990, cuando yo tenía 32 años, yo me mudé de Nueva York a Orlando, Florida. En Orlando, en una lavandería, yo descubrí los tratados Chick. Cada semana, alguien dejaba una pila nueva de diferentes tratados Chick. En particular, fue uno de los tratados católicos que me causó reconsiderar sinceramente mis creencias católicas y pensar en serio el destino eterno de mi alma. El tratado explicó la mentira del diablo que mi salvación depende de que si mis buenas obras pesan más que mis malas, yo creía esto. Mi salvación fue comprada y pagada por la muerte y la sangre de Jesús en la cruz y esto elimina mi responsabilidad de obrar para ganar el cielo por medio de los sacramentos y las buenas obras. Por este tratado y otra literatura de Chick, especialmente la serie de Alberto, que me animaron a leer la Santa Biblia, yo he renunciado completamente a la Iglesia Católica Romana. Jesús me dio completa seguridad de mi salvación. Louis Taylor, Florida.
En su carta, Louis continúa explicando cómo ahora está asistiendo a una iglesia que cree en la Biblia y donde él está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde la muerte de Dr. Rivera ha habido más interés público en su historia. Jack Chick planea continuar haciéndola disponible. ¿Era Alberto realmente quien dijo ser? En el momento que Alberto Rivera dio su testimonio en público, la Iglesia Católica Romana comenzó una operación para controlar los daños. Alberto sabía demasiada información. Había sido preparado para el liderazgo de la orden jesuita, él había sido informado sobre cosas demasiado sensitivas para ser puestas por escrito. Él estaba contándolas a todo el mundo. Inmediatamente fue denunciado que Alberto había sido un sacerdote, aún tenía documentación bien clara. La revista Cristianismo Hoy, Christianity Today, publicó un artículo escrito por Gary Metz, atacando a Alberto y acusándolo de muchas cosas. Alberto se negó a pasar toda su vida peleando con sus acusadores. En vez de eso, él continuó predicando el Evangelio y confiando en Dios para defenderle. El Señor levantó otros cristianos que examinaron los cargos contra Alberto, y encontraron que en verdad, él era quien afirmó ser. Abajo hay una abundancia de evidencia. Léalo por sí mismo. Fotos y papeles de identificación. Vea la tarjeta de identificación que las autoridades españolas dieron a Alberto cuando era un joven sacerdote. Fotos del Dr. Rivera como un joven sacerdote cuando era director de la escuela parroquial en San Lorenzo, Tarrasa, España. Fotos de varias reuniones donde él predicó el Evangelio, después de que fue salvo y salió del catolicismo. Vea la carta que él recibió del Arzobispado de Madrid-Alcalá, dándole permiso a viajar a otros países en su servicio al Papa. Vea el original, en español y una traducción inglesa de la carta. Declaraciones de otros cristianos. Testimonios de otros exmiembros del clero católico que después de conocer a Alberto, ellos reconocieron inmediatamente que él era verdaderamente quien decía ser. Lea una carta a Cristianismo Hoy, solo existe en inglés, en cual el autor James Houston da muchas páginas de evidencia histórica que apoya las afirmaciones de Alberto Rivera. Es interesante para leer, y le ayudará a ver que Alberto es verdaderamente genuino. No será difícil ver la razón que la revista Cristianismo Hoy nunca lo publicó. Lea un libro corto en el internet, ¿es auténtica la historia de Alberto? Escrito por Sidney Junter. Él responde a los cargos contra Alberto uno por uno. Lea lo que Jack Chick dice de las acusaciones contra Alberto, y por qué él sabía que tuvo que publicar la historia de Alberto, aunque sabía que los ataques vendrían. Esto es algo que abre los ojos. Cuando fue libertado del juramento de celibato que está impuesto sobre sacerdotes de catolicismo romano, Alberto comenzó un ministerio, el Centro de Información sobre el Anticristo, dedicado a promover la verdad del Cristo falso que está en el Vaticano. Alberto se casó con su esposa Nuri, y ellos tuvieron un hijo, Alberto Jr. Desde que Alberto se fue a morar con el Señor el 20 de junio, 1997, Nuri ha continuado el ministerio del Centro de Información sobre el Anticristo. En este mensaje personal, Jack Chick promete mantener vivo el mensaje de Alberto, y comparte un ejemplo de lo que dicen muchos católicos después de que leen este testimonio.